Hay que abrir estos cauces de las formas de participación electoral a otros sectores porque estamos despertando al México bronco. O sea, lo dijo textualmente, o sea, el reconocimiento de que a la guerrilla se le debía el inicio del proceso de transición a la democracia en México. Entonces, no se puede decir que la guerrilla fracasó, sino no alcanzó en ese momento las metas que se proponía, es cierto, no logró tomar el poder, construir el socialismo, etcétera, pero hizo grandes cambios en este país. Son esos dos, entre otros, ¿no?, los que me parecen más relevantes. El 23 de septiembre de 2023, ¿hay sí. algo que festejar, hay algo que esconder, hay algo que temer? Bueno, ¿qué festejar? No exactamente. El 23 de septiembre tiene que ver también con el 65, que es el intento del ataque al cuartel Madera, de Ciudad Madera, que termina con la muerte de la gran mayoría de los muchachos que quisieron emular, digamos, la épica del ataque al cuartel Moncada en Cuba, y de ahí viene luego la idea de la Liga, que se puede celebrar el intento de construir una organización revolucionaria que unificaba a una buena parte del movimiento armado socialista. No todos se sumaron, no todos se integraron, pero sí lograron construir la organización más grande, que fue la Liga Comunista 23 de septiembre, efectivamente. Y eso es lo que, digamos, hoy serían los 51 años de la construcción de la Liga, ¿no? En ese sentido, pues es lo que se conmemoraría es el surgimiento de una organización en otro nivel de lo que ya venía siendo el movimiento armado en México, porque además no se inicia ni siquiera en el 65. Podemos ir a más atrás y tenemos el caso de Rubén Jaramillo o incluso de Celestino Gasca un poco antes. Tenemos también algunos, obviamente el caso de los movimientos de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez del 66, del 67, en fin, la lucha guerrillera en México pues tiene toda una tradición, independientemente de lo que es, no vista desde la perspectiva de la Revolución Mexicana, sino ya posterior, ¿no? Entonces, pero sí son momentos importantes, el 23 de septiembre de 1965 y el 23 de septiembre de 1972, sí, que es cuando se constituye la Liga. Bueno, cuando citas 1972 es imposible no recordar la visita a Guadalajara de Salvador Allende, claro, quien proponía la llegada al socialismo vía las urnas. Sí. Y aquí está en ciernes también esas tentaciones de parte de un sector de la sociedad que quisiera acabar con la vida incluso de un presidente. ¿Qué reflexión haces al respecto? Bueno, yo lo que te diría es que el siglo XXI, la izquierda, incluso la izquierda que venía de la vía armada, ha optado por buscar los cambios por la vía electoral, ¿no? Frente Farabundo Martí, en El Salvador, Dilma en Brasil, los Tupamaros a través del Frente Amplio en Uruguay, en fin. En el siglo XX, digamos, después de que solamente triunfaron 2 revoluciones por la vía armada, la cubana, por supuesto, que es la que se ha mantenido con mucha claridad, y la nicaragüense, que ha tenido sus altibajos. Hay quienes cuestionan mucho el papel de Ortega, independientemente de que pues nadie puede negar los cambios sociales importantes que se han producido, pero son las 2 únicas revoluciones en América Latina que han logrado triunfar por la vía de las armas, ¿no? Y entonces lo que ha habido ahora es una búsqueda de transformar por la toma del poder, primero del gobierno por la vía electoral y luego transformar el poder a través de nuevas constituciones, etcétera, ¿no? El caso de Chávez, incluso Chávez es un caso en el sentido muy interesante porque trata de llegar por un golpe de Estado y luego ya gana por la vía electoral y a través de procesos electorales incluso cambia la estructura política, modifica la Constitución, etcétera, ¿no? Y se da lo que él denominó el socialismo del siglo XXI.
Que esto llegue a consolidarse o no, pues todavía no lo sabemos. Tenemos el caso boliviano, muy interesante también, que ha avanzado mucho, otros que se quedan un poco más rezagados, otros que tienen un tinte más rosita, digámoslo así, como el caso de Lula, otros que prácticamente caen en la vieja socialdemocracia, como es el caso de Boric, en Chile. Pero bueno, lo que hoy se está planteando es los cambios sociales por la vía democrática. En ese sentido es también el triunfo de Salvador Allende. Claro. Por último, aunque parezca bastante tonta, la pregunta: ¿México va al comunismo? No, claro que no. Algún día sí, ojalá. Tendrá que llegar como cualquier otro país si efectivamente la historia marcha en el sentido de una sociedad más justa, una sociedad donde no haya diferencia de clases, donde todos tengan acceso a todo, donde las necesidades de cada quien sean satisfechas de acuerdo a esas características y cada quien aporte de acuerdo a sus capacidades. El comunismo sería eso, ¿no? Si cada quien va a poner de acuerdo a sus capacidades y cada quien va a recibir de acuerdo a sus necesidades. Pero eso no es algo que esté a la vuelta de la esquina y no tiene nada que ver con la cuarta T. Si vemos con detalle lo que significa la cuarta T, pues sí, son algunos cambios, algunos importantes, algunos que no han desmantelado el modelo neoliberal, lo han afectado en algunos espacios solamente, y que si tú lo revisas, es incluso mucho menos profundo de lo que pudo haber hecho en su momento Echeverría. Echeverría está muy estigmatizado por dos cuestiones, el 68 y el 71, pero en política social fue mucho más profundo que lo que hizo López Portillo, que lo que hizo López Obrador. El aumento salarial de López Obrador, que es muy importante, es prácticamente al doble, pero el salario en la época de Echeverría, hasta el gobierno de Peña Nieto, era 5 veces más alto. Para que se alcanzara el salario de Echeverría, López Obrador tenía que verlo quintuplicado, pero además había salario indirecto. Había una serie de situaciones del subsidio a los alimentos populares, particularmente la tortilla y con Asupo, centros de salud en cualquier rancho, cualquier pueblo, en fin, una política social muy, muy fuerte. Que eso no lo ha hecho, y no se proponía el socialismo, mucho menos el comunismo, ¿no? Eran políticas sociales de gobiernos, digamos, de nacionalismo revolucionario, que incluso en otros países de América Latina se llegaron a dar, sin hablar del caso de Salvador Allende, porque él sí se proponía el socialismo. Sí. Pero te puedo hablar de en su momento Perón, por ejemplo, Goulart en Brasil, o otro, se me escapa el nombre, que luego fue muy neoliberal cuando regresó en Venezuela, que coincide en la época de Echeverría precisamente, o en la primera etapa de Alan García. Todos ellos pues cabrían en lo que podríamos denominar el nacionalismo revolucionario, o si acaso la socialdemocracia sui generis latinoamericana, ¿sí? Pero no se proponían ir más lejos. Es decir, que buscaban un estado de bienestar, un capitalismo de Estado, en el que el Estado regía realmente la economía, pero no implicaba la desaparición de la propiedad privada sobre los bienes de producción. Por tanto, no implicaba el fin del capitalismo. Por tanto, no era socialismo, mucho menos comunismo, ¿sí? Y ahora, pues, ni siquiera. Es decir, ¿cuántas expropiaciones ha hecho López Obrador? ¿Cuántas? Ninguna. No ha hecho una sola expropiación. Echeverría expropió hasta las bicicletas Cóndor. O sea, el Estado poseía una gran cantidad de medios de producción. Aún así, eso no era socialismo. Era capitalismo de Estado. Okay. Muy bien, doctor Jaime Tamayo, muchas gracias. Bueno, gracias. Hasta luego. Hasta luego.